Continuamos en esta edición especial de Esferas, en vivo a las 11:30 de la mañana, con Alfonso Petersen conociendo sus propuestas para la gubernatura en caso de que resulte electo en la elección interna del PAN el 5 de febrero. Y este ejercicio lo haremos también con los demás aspirantes a el mismo puesto, a la candidatura del PAN en ocasiones posteriores aquí en Esferas. Y bueno, antes de la pausa dejamos pendiente, doctor Petersen, la pregunta de si usted estaría a favor de la legalización de las drogas. Yo creo que el tema de la legalización de las drogas, que de alguna forma ha estado en la discusión, tiene varias vertientes que es muy importante reconocer. Yo lamento mucho que muchas personas piensan que legalizar las drogas significa que al rato vamos a poder ir a la tiendita de la esquina y comprar 2 tachas y 3 de mota y etcétera, etcétera. Y me parece que esto no debe de ser visto ni mucho menos así, y creo que nunca sería una propuesta en ese sentido. Lo que yo sí creo es que necesitamos reconocer que las drogas tienen 4 etapas sobre las cuales tenemos que trabajar también legalmente hablando. La etapa de la producción, la etapa de la transportación, la relacionada con la comercialización y con el consumo. Yo lo primero que pongo sobre la mesa es, dejemos de ver a las personas que son usuarios de drogas o aquellas que tienen una adicción como si fueran delincuentes y veámoslos como personas que tienen un gran potencial de rehabilitación. Me parece que abriendo la discusión en ese sentido podemos abarcar mucho más, podemos estar mucho más cercanos a las personas que padecen este tipo de problemas y de esta manera poder encontrar las estrategias de rehabilitación necesarias e ir poco a poco mermando lo que hoy, pues lamentablemente es un mercado característicamente relacionado con la ilegalidad y particularmente con intereses completamente alejados de la sociedad. Cambiando de tema, en materia de movilidad, ¿qué opciones son las que estás considerando en caso de que llegue a la gobernatura? ¿Macrobús, metro, tren ligero? ¿Cuáles son las opciones que podrías manejar? He estado muy cercano del tema de la movilidad, particularmente cuando fui alcalde de Guadalajara, y creo honestamente que mientras no le apostemos de manera contundente y no busquemos las alternativas que realmente nos den una solución a lo que hoy estamos buscando, el reto que viviremos en los próximos, ya no años, meses en la zona metropolitana de Guadalajara será cada vez más caótico. Cada vez escuchamos más estudios donde hay una contaminación ambiental más severa, cada vez tenemos más tiempos de traslado, cada vez tenemos más problemas de convivencia familiar derivado pues del tiempo que le tenemos que asignar al traslado y el tiempo que perdemos para este objetivo. De tal forma que yo creo que sin duda las 2 apuestas más importantes tienen que ser transporte colectivo y movilidad urbana no motorizada. En cuanto a transporte colectivo, yo creo que la discusión que se dio el año pasado en torno a las diferentes opciones y la posibilidad de buscar alguna convivencia entre las diferentes opciones es necesariamente la conclusión y la realidad que hoy tenemos para una ciudad tan importante como la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Hay que seguir apostando al metro? Sí, hay que seguir apostando al metro. ¿Hay que seguir apostando al macrobús? Sí, hay que seguir apostando al macrobús y hay que seguir apostando a todas las diferentes alternativas de transporte que tenemos. Pero lo que yo creo que es fundamental es que necesitamos privilegiar el transporte colectivo sobre el transporte privado, porque mientras no logremos esto, difícilmente vamos a lograr el equilibrio que hoy Guadalajara necesita para temas de movilidad, ecología, medio ambiente, salud, etcétera. Y la segunda apuesta contundente es que necesitamos apostarle a las alternativas de movilidad urbana no motorizada. El tema de la que las personas puedan caminar por las banquetas en condiciones de seguridad, porque las banquetas están en condiciones adecuadas. El tema de la inclusión de los discapacitados para que puedan circular por nuestras banquetas en condiciones satisfactorias. Y el tema de las bicicletas y el tema de la generación de espacios adecuados para las bicicletas en condiciones de seguridad, me parece que se convierte en temas no solamente relevantes, sino particularmente ya indispensables en el contexto de la gran zona metropolitana. Sin embargo, en el tema de movilidad se ha politizado demasiado ese aspecto y, bueno, no solamente los partidos o los representantes, sino también las organizaciones civiles han participado activamente en esto. ¿Cómo conciliar, digamos, todas estas voces? Cuando yo fui alcalde de Guadalajara tuve la oportunidad de estar cerca de diferentes organismos de la sociedad civil que están enfocados al tema de la promoción del transporte colectivo y particularmente del uso de las alternativas no motorizadas, muy específicamente de la bicicleta. Por ejemplo, en el caso de la ciclovía de federalismo, gracias a ellos fue que tuvimos la asesoría del Instituto Internacional del Transporte para poder tener las condiciones de seguridad que una ciclovía para Guadalajara demandaba en ese momento. Y me parece que el resultado ahí está. En el tema del transporte colectivo y particularmente en la promoción que hicimos junto con el gobierno del estado para la instalación del macrobús, también tuvimos la asesoría a través de diferentes organismos de la sociedad civil y organismos técnicos internacionales para lograr este objetivo. Yo lamento, y lo digo con toda claridad, que los aspectos de carácter político, que la necesidad de buscar alternativas para tener un posicionamiento social que luego se pudiera convertir en supuestos votos, pues haya originado la cancelación de la línea 2 con todas las consecuencias que hoy conocemos. Entonces, para replantear, o más bien reformular la pregunta que planteaba Alejandro, en este momento no te pronuncias, Alfonso Petersen, a favor de un solo
canal de movilidad, no a favor del macrobús, no solo a favor del tren ligero, no solo a favor del metro? No, Ricardo, creo que sería absolutamente irresponsable y absolutamente evidente que no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga, por ejemplo, una opción en ese sentido. Todas las sociedades en el mundo utilizan las alternativas de transporte de manera multimodal para poder lograr llevar a cabo las acciones que permitan la conexión entre estas. Lo que sí me parece muy importante es que necesitamos ya transitar a una tarifa única por traslado, no por transporte. ¿Qué significa esto? Que una persona que por mala suerte tiene que tomar 2 camiones no puede seguir pagando 2 traslados. Debería pagar un traslado y el segundo traslado quedará incluido en la tarifa del anterior, para que de esta manera podamos ser más equitativos con la población que usa el transporte público colectivo y más equitativos particularmente con aquellos que tienen que trasladarse grandes distancias y que, por decirlo de alguna manera, no tuvieron la suerte de que la línea del transporte estuviera trazada en la forma que a él le convenía. ¿Y se va a poder meter en redil a los transportistas? Sí, yo considero que sí. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de platicar con los transportistas en varias ocasiones. Como secretario de Salud, yo fui secretario técnico de la Comisión para la Atención de las Víctimas del Transporte Público y tuve la oportunidad de tener mucho contacto con los transportistas y conocer de parte de ellos, bueno, la voluntad de encontrar soluciones sin dejar de reconocer que existen intereses legítimos en torno precisamente a las diferentes negociaciones que debemos de realizar. Hablando del tema de justamente diálogo entre diferentes grupos, en caso de llegar a ser gobernador, ¿cómo garantizaría la colaboración municipal en el caso de que surjan de otros partidos o inclusive del propio PAN? De otros grupos del PAN, ¿no? Porque De ya otros aparece, grupos del ya PAN, aparece en PRD, hay un grupo por cada representante. Tengo muchos años ya en el servicio público, yo me inicié en el servicio público hace 15 años y bueno, pues tengo ya prácticamente 10 años participando en diferentes ámbitos de la política, tanto como secretario de Salud como alcalde de Guadalajara. Y creo que la estrategia muy clara es precisamente la comunicación y muy particularmente el consenso. Yo le apuesto directamente a la búsqueda de las diferentes soluciones que hoy en el tema político requiere nuestro Estado, al consenso, la cercanía, la participación, y estoy absolutamente convencido que encontrando los canales de comunicación necesarios, podremos limitar cualquier posible tendencia a cargarse por responder a un partido político de cualquiera de los actores si el fin que se está buscando es un fin adecuado. Incluidos los propios panistas, porque hay que decir que hay algunos que han sido señalados de enriquecimiento ilícito y de algunas prácticas pues no muy precisamente nobles, como irse a jugar a Las Vegas en lugar de estar en las sesiones del Congreso. ¿A esos también los mantendría en diálogo, Alfonso Pedersen? Ricardo, yo creo que lo más importante de todo es reconocer que en la sociedad somos un grupo de personas que de alguna manera tenemos motivaciones, tenemos inclinaciones, tenemos intereses y lo que hay que hacer es conciliar los intereses de manera positiva, pero siempre bajo el margen de la ley. Eso me queda absolutamente claro. No habré de negociar nada que esté fuera de la ley, no habré de negociar nada que esté fuera de lo que a la sociedad realmente le beneficia. Así es. ¿Cuál sería su estrategia en materia educativa? Particularmente, ¿permanecerán el tema de las becas que han desarrollado tanto el gobierno del Estado? Sí, yo creo que el tema de la educación tenemos que sentirnos muy orgullosos de que en el tema de primaria y secundaria hemos avanzado muchísimo en cobertura. Prácticamente podríamos decir que hoy tenemos cobertura para los niños y los adolescentes que quieren ingresar a primaria y secundaria. En el tema de preparatoria, gracias a instituciones como la Universidad de Guadalajara, hoy tenemos una cobertura que ya supera el 70%. Y estoy hablando de educación pública, que es lo que me interesa. Mi apuesta es obviamente por la educación pública. Y en ese sentido sí creo que vale mucho la pena insistir en que necesitamos mejorar la cobertura, pero necesitamos mejorar la calidad. Hoy lamentablemente no es lo mismo estudiar en la secundaria A que en la B. Y volvemos a lo mismo, el joven no tiene ninguna decisión sobre estudiar en la A o en la B que no sea donde le toca vivir para poder acceder a ella. Entonces, me parece que el reto educativo es, sí, calidad en primaria y secundaria, incrementar la cobertura en lo que es el tema particularmente preparatoria, y en el tema de profesional, yo creo que la Universidad de Guadalajara ha venido haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que ese esfuerzo hay que continuarlo. Mi compromiso es fortalecer a nuestra universidad pública. Es un orgullo para todos los jaliscienses. Es la segunda universidad pública más importante del país. Pero en lo que logramos tener la cobertura necesaria para este fin, necesitamos también resolver 2 temas complementarios. Uno, ¿qué hacemos con los que hoy están esperando un espacio en la Universidad de Guadalajara, que tiene la calidad académica para lograrlo, pero que lamentablemente no lo logran concretar? Bueno, ahí es donde yo creo que podemos desde el gobierno buscar la manera de generar convenios con las universidades privadas que hoy tienen una importante presencia en nuestra sociedad, que puedan de alguna manera fortalecer la posibilidad de que el estudiante pueda realizar una carrera. Y la segunda cosa que es muy importante es también reconocer que necesitamos ir buscando también el empate entre la nueva oferta educativa y lo que el mercado laboral está demandando. Hoy Guadalajara y Jalisco tenemos posicionamientos muy interesantes. Somos reconocidos como el Valle del Silicio.
Estamos a punto de recibir lo que se ha venido mencionando mucho como la ciudad digital. Bueno, eso va a generar empleos, va a demandar empleos que requieren cierta especialidad que vale mucho la pena promover en los nuevos espacios educativos que habremos de implementar, por supuesto, insisto, de la mano de nuestra universidad pública. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y regresamos aquí en Esferas. El siguiente bloque lo dedicaremos a hablar a temas, acerca de temas que tienen que ver con salud, transparencia y algunos otros aspectos que tienen que ver con las propuestas de Alfonso Petersen en caso de que llegue a conseguir la candidatura del PAN a la gubernatura y a ser gobernador. Regresamos.